Hola,
¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a todos. Vamos a empezar la clase del día de hoy. Y empiezo a compartir la pantalla. Entonces, estamos ingresando ya a las últimas clases de este módulo básico, donde vamos a trabajar ahora con una nueva área en la cual vamos a manejar los actuadores. Dentro de los actuadores vamos a ver diferentes tipos a lo largo del curso y una vez que culmine todo ello, vamos a generar proyectos en base a sensores, actuadores, señales digitales y señales analógicas. Y para empezar, vamos a trabajar con este primer actuador que se llama LCD. ¿Por qué? Más que todo por el hecho de que vamos a poder integrar a través del protocolo I2C, el cual lo vimos la anterior clase, ¿no? Para que puedan comprenderlo y podamos agrupar lo avanzado y lo aprendido la anterior semana, o perdón, la clase anterior, junto con esta. Muy bien, entonces, un actuador básicamente es un dispositivo que se encarga de transformar la energía, sea hidráulica, neumática, o eléctrica en la activación de un proceso. Es decir, estos actuadores me permiten directamente, como su nombre lo indica, actuar, generar una acción como tal, ¿no? En base a lo que nosotros vayamos a requerir. Reciben básicamente órdenes de cualquier microcontrolador con el que trabajan y en nuestro caso vamos a trabajar con Arduino, ¿no? Y en base a la función que vayamos generando, existen algunos actuadores que van a necesitar una librería específica para poder trabajar con estos. Entre los que tenemos acá en la imagen, alguno de los actuadores está acá a la izquierda, el servomotor, que es un actuador que me permite graduar los grados, es decir, se puede mover desde 0 a 180 grados. A su lado tenemos un motor paso a paso que a diferencia de este primero, puede generar 360 grados de ida y vuelta, es decir, en un sentido y en sentido contrario. A su derecha tenemos el motor reductor, que básicamente se lo utiliza bastante en la robótica móvil. Y este motor reductor, al igual que un servomotor, maneja un motor acá dentro de la caja reductora y genera un determinado torque. El torque se refiere a la fuerza con la cual se vaya a mover, ¿no? Y posteriormente, en la parte de aquí abajo, tenemos el buzzer, o también conocido como zumbador. Y este pequeño zumbador me permite poder generar melodías en base a algunas frecuencias determinadas. Después tenemos por este otro lado a la pantalla LCD. La pantalla LCD es la que vamos a ver el día de hoy y ya a través de esta vamos a olvidarnos de trabajar a través del monitor serie, ya que todo lo que vayamos a visualizar va a aparecer a través de esta pantalla. Lo que tenemos acá en la imagen son componentes que son sacados directamente de Tinkercad, es decir, que alguno de estos ustedes van a poder manipularlos a través de dicho, de dicha plataforma. Entonces, sin más, vamos a empezar a hablar un poco más sobre la pantalla LCD, que por sus siglas en inglés, Liquid Crystal Display, significa pantalla de cristal líquido. Básicamente es aquel actuador que me permite visualizar mensajes. Y no solo mensajes, puedo generar caracteres que se vayan mostrando en un tiempo determinado. Existen diferentes tipos de LCD en el mercado, desde la que tenemos la primera, que es acá la más común, que es una LCD de 16. Contar con 16, a las 16 columnas y por este otro lado solo dos filas. Este es el modo básico, si queremos llamarlo así, o su presentación simple. Y a través de ese tenemos este otro que está aquí en el medio, que es Shield LCD. A diferencia de este primero, aparte de tener la LCD, cuenta con pulsadores, los cuales podemos generarlos directamente al ya realizar la conexión a través de dicha LCD. Y a través de esta misma LCD, si desean una mucho más grande, existe esta otra que está acá a la derecha, que es una LCD de 20 por 4. Es decir, que tiene 20 columnas por 4 filas. Y en cuanto a su presentación, existen LCDs de pantalla azul,
LCDs de pantalla verde, de pantalla amarillo y también existe la LCD de pantalla blanco como tal. Para poder trabajar con estas LCDs, nosotros utilizamos el, la librería Liquid Crystal que viene integrada en el IDE de Arduino. Trabajamos con esa librería y para poder utilizar ya el siguiente componente conforme avancemos la clase, necesitamos una librería externa, ¿no? Entonces, vamos a conocer un poco más de esto, ¿no? Entonces, acá yo tengo, por ejemplo, este primer ejercicio donde vamos a trabajar con esta LCD y conforme vayamos desarrollando el trabajo, vamos a ir hablando de cada una de sus funciones que tiene la librería. Para empezar, tengo acá a Tinkercad y vamos a hablar un poco más sobre estos pines que maneja la LCD. Para iniciar en el manejo de una LCD, lo primero que ustedes tienen que verificar es que el orden aparezca acá el pin número 1 y en la derecha, al final derecho, el número 16. Si el 1 aparece por acá en el 2, en el 3 o 4, significa que esa LCD no nos va a servir para poder trabajar con Arduino. A no ser que nosotros revisemos el datasheet y veamos cómo es la distribución de esos pines a través de la LCD que deseemos utilizar. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? Continuemos entonces, ¿no? Muy bien. Como pueden ver acá en la imagen, básicamente la LCD tiene los siguientes pines. Son estos 16 pines en los cuales este primero se conecta al GND del potenciómetro. Este potenciómetro me permite graduar el brillo y contraste que va a tener esta LCD como tal. A través de este pin puedo generar ello. Después, el VCC es el que va conectado directamente hacia los 5 voltios y el VO es el que se encarga de conectarse con la señal del potenciómetro. A través de este V0 va a recibir esa señal para poder calibrar dicha intensidad que les indicaba, ¿no? Ahora, tenemos el RS y E. Estos dos pines que tenemos acá van conectados directamente a los pines 11 y 12 de nuestra placa Arduino. ¿Por qué? Porque a través de esos pines me va a permitir generar la comunicación para que se pueda desplegar los mensajes que vayamos a enviar desde el microcontrolador hacia la LCD. Luego, este RW simplemente solo se conecta al negativo para poder cerrar el circuito. Y luego tenemos estos otros cuatro pines que son el DB0, DB1, DB2 y DB3, que no necesitan una conexión a través de la placa, ¿no? Es para utilizarlo básicamente en otro tipo de microcontroladores que le dan una funcionalidad específica, pero en el caso de nuestra placa con la que estamos trabajando, no es necesario. Por otro lado, el D4, el DB5, el DB6 y DB7 sí van conectados hacia la placa Arduino en los pines 2, 3, 4 y 5. Si digamos, ustedes no quieren utilizar estos pines, pueden utilizar cualquier otro pin de su placa Arduino. Pueden cambiar esto al número 10, número 9 y demás, ¿no? Es indiferente. En el caso de estos dos, del 11 y del 12, sí o sí deben estar conectados a esos pines porque me permiten hacer la recepción de datos a través del microcontrolador. Ahora, tenemos el LED. Este LED que está acá me sirve para que la LCD trabaje a través de cátodo común. Perdón, para que trabaje a través de ánodo común. Es decir, me va a permitir encender el LED que tenemos aquí en la pantalla para que se pueda mostrar una luz como tal, ¿no? Cuando estemos mostrando los mensajes. Y a través de ese se genera un puente hacia la línea de positivos con una resistencia de 220 ohm. Por otro lado, el último es un LED de cátodo común. Este LED simplemente se conecta al negativo. Pueden hacer la conexión en sentido contrario, es decir, esto lo pueden conectar hacia la línea de acá
con su resistencia y simplemente este a la línea de positivos, ¿no? Es con cualquiera de las dos opciones, porque este hace que funcione como pin negativo y este otro como pin positivo. Así es básicamente cómo funciona la conexión a través de la LCD al Arduino utilizando solo un circuito electrónico. Pero ¿qué es lo que podemos ver aquí? Que cuando nosotros trabajamos con la LCD de esta forma, utilizamos por lo menos 6 pines del Arduino. ¿Y qué pasa si, digamos, tengo a razón de unos 5 a 6 sensores más? No voy a poder generar todo solo en los pines digitales, ¿no? Porque me va a faltar pines de conexión como tal. ¿Ok? Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Se entiende, no? Profe, una pregunta. El LCD también Dime. se pudiera utilizar eh, para usarlo como en los pines de transmisión y recepción de datos, que sea nada más por así Es la idea, eso es lo que vamos a hacer, por ejemplo, en este caso. Vamos a imprimir datos a través de esta LCD. Entonces, básicamente, lo que nos va, ¿para qué nos va a servir? Para que ya no tengamos que conectarlo. Dime, dime. No, escucho, escucho. Hola. Bueno, bueno, Ah, ya, como te mencionaba, ¿no? Básicamente, esta LCD lo que nos va a permitir es poder ingresar los datos, es decir, mostrar directamente los datos acá sin necesidad de ya tener que conectarlo, nuestra placa Arduino, a la computadora para verlo en el monitor. Lo que veíamos en el monitor serial, directamente lo vamos a ver en esta pequeña pantalla que tenemos acá, ¿no? Así es como va a funcionar y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a mostrar todos esos datos en base a los ejercicios que vayamos desarrollando. ok, muchas gracias, profe. Entonces, módulo uno Robotic Space NB a través de la pantalla LCD. Entonces, ¿cómo funciona esta parte? Cuando nos representa posición, representa al 1, 0. Acá, en esta segunda, esta posición va a ser la y se impriman directamente. Y aquí utilizamos el programa, incluir librería y simplemente selecciono Liquid Crystal y ya me lo he incluido automáticamente. La otra opción es hacerlo de manera manual. No estás compartiendo. Entonces, hola,
No estás compartiendo. Hola, Ahorita va a regresar el maestro, como que tuvo broncas con su internet. no se escucha nada. Se salió el maestro, tuvo broncas con su internet, ahorita se va a volver a conectar. Ok, ahora sí continuemos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer acá en Arduino es incluir esta librería, y para incluir la librería de la LCD existen dos formas. La primera, ¿no? Hacerlo de manera manual, directamente escribiendo aquí include el nombre de la librería llamada Liquid Crystal. .h. Ahora, para empezar, esta librería llamada Liquid Crystal viene por defecto instalada en Arduino. Cuando nosotros instalamos el IDE de Arduino en cualquier versión, automáticamente esta librería igual se instala. ¿Ok? Entonces, lo siguiente que hacemos acá es generar un objeto de dicha librería, ¿no? Como ya sabemos, como tal, entonces voy a copiar este nombre acá y lo voy a poner de esta forma. Y dentro de los paréntesis, yo tengo que indicar los pines de conexión. Es decir, primero yo indico aquí el pin 12, que es el pin de conexión de entrada de datos, el pin 11 de salida de datos, el pin número 5, que es el D3, número 4, número 3 y número 2. Estos pines que tenemos acá corresponden básicamente a los pines que tenemos en esta parte, es decir, estas conexiones, de 4, de 3, de 2 hasta el último que estamos generando acá, que sería el D7, y el 12 y el 11 que me permiten activar, el 12 me permite activar la comunicación, y el 11 conectarse y poder empezar a imprimir los mensajes que se vayan a generar a través de estas cuatro conexiones, ¿no? Básicamente es así. Entonces, lo único que nos falta luego de poner estos pines es indicar el nombre de la variable que va a ingresar a través de esta librería. Ese nombre puede ser el que ustedes gusten, yo le voy a llamar solo LCD, y a través de esa LCD vamos a ir trabajando. Lo siguiente, en el setup tengo que indicar el tamaño de la LCD. En ese sentido pongo sd.begin, y el tamaño con el que voy a trabajar para estos ejercicios es una LCD de 16 por 2 y acompañado de un punto y coma.
¿Qué pasaría si estuvieran trabajando con una LCD de 16x4? Simplemente ponemos acá, perdón, una LCD de 20x4 sería acá, 20x4, ¿no? Esto si no lo utilizamos a través del módulo I2C, que es el que vamos a ver posteriormente, ¿ok? Entonces, este begin simplemente me permite activar la LCD e indicar el tamaño de la misma. No necesito nada más en cuanto al setup. Y ahora voy a pasar al loop. Entre las funciones que tenemos para poder trabajar con la LCD, existe el init, el clear, set cursor, print, scroll display left, scroll display right, backlight y no backlight. ¿Para qué me sirven cada uno de estos? Es lo que vamos a ir haciéndolo conforme vayamos programando en este momento. Para empezar, una vez que ya hemos generado el inicio, lo primero que yo voy a hacer es indicar dónde se va a imprimir los valores. Para hacer eso, llamo al nombre LCD y para indicar la posición, escribo set cursor. Acá adentro, indico la primera posición. Es decir, vamos a imprimir en la posición, para empezar como muestra, en esta posición, que sería la posición 0, 0. Luego lo vamos a llevar al centro, tanto en la primera parte y en la segunda, ¿no? Tanto en la parte alta y baja. Entonces, acá simplemente pongo set cursor 0,0. Luego, tengo que imprimir. Para imprimir, y se van a dar cuenta que es básicamente similar al monitor serial. Entonces, llama la LCD print. A través de la función print, me permite hacer impresiones en la LCD. Entonces, voy a imprimir acá lo que me decía, ¿no? Módulo 1. Eso me indicaba el enunciado. Después, una vez que tengo esto, voy a pasar a la siguiente posición. ¿Cómo se hace eso? Voy a copiar todo esto y ahora para imprimir en la siguiente fila, acá cambio la posición. Entonces, el orden básicamente es columna, fila. Primero se pone la columna y luego se pone la fila. En este caso, acá estaríamos trabajando en la columna 0, fila 0, columna, en esta segunda columna 0, fila 1. Es decir, ahora estoy en esta segunda posición. ¿Y por qué va desde 0 en adelante? Porque básicamente las LCDs son, en teoría, unión de vectores o, mejor dicho, matrices bidimensionales mediante las cuales va trabajando, ¿no? Eso de las matrices y vectores lo vamos a ver igual en la siguiente clase. Entonces, acá ya tenemos esto y lo que se va a encargar de hacer básicamente es eso, ¿no? Entonces estoy en la posición 0, acá estoy en la posición 1 y aquí tengo que imprimir Robotic Space NB. Nada más. Esta impresión la voy a realizar y directamente voy a subirlo el programa. Entonces voy a copiarlo todo esto directamente a Tinkercad y en Tinkercad ya de manera visual les voy a poder explicar de mejor manera cómo funciona esta parte, ¿no? Entonces lo subo y lo inicializo. Una vez inicializado, acá va a aparecer el mensaje. Módulo 1, Robotic Space NB. Pero fíjense lo siguiente, y esta parte es un poco crucial. Cada uno de los valores que yo voy poniendo en la LCD se asignan en un espacio. Cada uno de los datos va a estar en un espacio. Entonces, acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios más. Perdón, 8 espacios en total, libres. Y yo quiero que ahora este módulo 1 aparezca exactamente al centro. Entonces, esos 8 dividido entre 2 me saldría a 4, ¿no? Entonces, tengo que moverlo, el módulo, 4 posiciones. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, como se va a mover 4 posiciones, voy a detenerlo. Aquí voy a cambiar ahora la posición del cursor. Sigue en la columna 0 y vamos a ir a la posición número 4. No, perdón, aquí seguimos en la 0 y aquí a la posición número 4. Y vamos a ver cuál sería el cambio.
Lo cambié la posición y ahora fíjense dónde me lo está imprimiendo, exactamente al centro. Entonces ustedes van validando en cuanto a las posiciones que tienen, tanto a la izquierda y derecha, aparte de la cantidad de caracteres que van generando, ¿no? Entonces, ahorita está exactamente al centro. Tengo 4 espacios a la izquierda y tengo 4 espacios libres a la derecha. Para este segundo sería lo mismo. Se supone que la LCD tiene 16 espacios. Le estoy quitando ahora solo 4 espacios. Como solo le estoy quitando 4 espacios, 16 menos 4 son 12. Esos 12 dividido entre 2 es igual a 6. Entonces voy a cambiar a la posición número 6. Paso acá, nuevamente. Set cursor, estoy en la fila 1 y ahora la posición va a ser la número 6. Vengo a Tinkercad, lo cambio, voy a inicializar y acá ya está, ¿no? 2, 4, 6 espacios a la izquierda, 2, 4, 6 espacios a la derecha y ahorita está exactamente la impresión al centro. ¿Cuál es ahora la finalidad de este pequeño potenciómetro? Si yo lo voy bajando, fíjense que se va perdiendo el valor, ¿no? Es porque le estoy aumentando el brillo y el contraste, entonces simplemente va a aparecer en blanco. Y este LED que está ahorita conectado es para que aquí, este LED que tiene la LCD, se prenda esta lucecita interna. Entonces, por ejemplo, voy a hacer lo siguiente. Simplemente voy a quitar esto. No lo estoy conectando a nada y tendría que imprimir sin luz. Y miren, ya está imprimiendo sin la luz. Es decir, ya nos está generando el valor del LED, ¿no? Esa sería la diferencia ¿Cuál es la resistencia? de 220 ohm. ¿Ok? Preguntas. Yo ahorita lo estoy probando y no está imprimiendo nada. A ver, enseguida les paso este código que no es muy largo, pero no tendría que fallar, ¿no? Ahorita yo les mostré igual directamente en vivo y está dando sin problemas, ¿no? Puede que tal vez estén fallando aquí en sus conexiones. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa aquí en Tinkercad? Hay algunos circuitos que ustedes ya los pueden generar de manera automática. ¿Cómo se hace eso? Si es que en lo que van surgiendo sus preguntas. Se van acá, por ejemplo, a la parte de los componentes, y aquí, donde dice componentes básicos, hacemos clic y seleccionamos donde dice Arduino, Start Arduino. Y cuando ponemos esto en Arduino, nos muestra diferentes tipos de circuitos. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, en este caso, nosotros estamos utilizando este circuito de la LCD. Entonces, hacen clic y lo pueden jalar directamente. Esa sería otra opción, ¿no? Si es que se equivocaran en las conexiones. Y acá les va a mostrar el circuito de la misma forma como lo tengo acá en la izquierda, ¿no? ¿Ok? En lo que van generando sus preguntas, Juan nos pregunta, la resistencia del potenciómetro, me dice, la resistencia del potenciómetro básicamente es de 10 kilo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí se ha montado sobre el primero, entonces lo voy a sacar nomás, lo voy a borrar para que no me dé problemas y ya está, ¿no? Pero es así como pueden ir ustedes directamente sacando y sobre eso van programando. Es otra opción si es que no han logrado armar todo el circuito en Tinkercad, ¿no? Que básicamente está utilizando los mismos pines que yo, nada más. Ahora, por ejemplo, si esta resistencia la ponen de 330 ohm o de 150 ohm, igual va a funcionar. Al final de cuentas, este pin que está acá representa a un pequeño LED. Y recuerden que los LEDs funcionan en ese rango de resistencias, ¿no? De 150 a 330 ohm. Entonces, si no tienen el de 220, perfecto, lo ponemos en 330, ¿no? Y tendría que dar igual de la misma forma. Y acá ya lo tenemos, ¿eh? Igual sigue dando. ¿Ok? Entonces lo voy a volver a cambiar. ¿Quién tiene otra pregunta?
¿Por qué a mí no me imprime? Yo revisé todas las conexiones y todo está bien. El- ¿Lo has revisado el código que les acabo de pasar? ¿Has No hecho lo la, veo. revisado el código? Haz la prueba, si no, con la parte acá en Tinkercad que les pasé, ya cómo pueden generar directamente una nueva LCD y lo puedes probar con eso, así optimizas igual tiempo. Predador nos pregunta, ¿cómo sabe qué resistencia ponerle a la LCD? En sí, esta resistencia básicamente es solo para el LED que tenemos acá. Y ya sabemos por clases anteriores que los LEDs trabajan en un valor de resistencias de 150 a 330 ohm. Entonces, de ahí es que lo estamos generando, ¿no? Ahora, obviamente, cuando ya pasemos al siguiente, al módulo I2C, nos vamos a olvidar de todo esto y ahí van a ver las diferencias en cuanto a las conexiones, ¿ok? Entonces, ¿quién tiene alguna otra pregunta? Ya. Entonces, vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio, ¿ya? Mm, en lo que lo van probando. Y a ver, creo que alguien está con su micrófono activo, lo voy a silenciar. Uy, ¿qué pasó? Ya está. Ok, entonces vamos a pasar a hacer el siguiente ejercicio. Entonces aquí me dice lo siguiente. Para empezar, estas LCDs, acá lo tenemos todos los pines, por ejemplo, que son los mismos que teníamos en la parte anterior, ¿no? Es decir, el BCC, el BDD que va directamente a cada uno de estos pines para poder hacer sus conexiones específicas. Miren, por ejemplo, en el caso de esta otra, de este otro ejemplo, no lo estoy conectando a los mismos pines, ¿no? El 12 y el 11 sí para la conexión, pero el resto las estoy conectando desde el pin número 7 en adelante, e igual tendría que dar, ¿no? Simplemente cambian acá en la programación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente indicamos los pines de recepción y activación y los 4 pines que son de conexión. Luego, lo siguiente que hice fue indicar el tamaño del LCD. A diferencia del ejercicio que hemos hecho ahorita, lo he generado la primera parte en el setup y la segunda en el loop. Ahora lo puse las dos en el loop, igual han dado, entonces es indiferente dónde lo pongan, si es que van a imprimir una sola vez. Si van a imprimir constantemente y va a haber cambios, que es lo que nosotros queremos, obviamente las impresiones se las van a hacer solo en el loop y es ahí donde ustedes ya van a ir haciendo el cambio de estados de esta forma. Entonces ahora me pide generar un contador automático que cuente del 0 al 10 en la pantalla LCD a razón de un segundo. Es decir, tiene que aparecer de esta forma. Contador, aquí va a aparecer 0, 1, 2, 3, va a llegar hasta el 10 y va a volver al 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Vuelvo aquí al IDE y en Arduino tengo aquí la LCD, no necesito nada más, me voy al loop. En el loop, para empezar, tiene que estar en la posición 0, 0. Puedo escribirlo esto de dos formas. Opción 1, poner el cursor en el 0, 0, o la opción 2, que es mucho más rápida y precisa, utilizar otra función llamada home. Home lo que me permite es básicamente situar el cursor en la posición 0, 0. Entonces, aquí en home tengo que imprimir contador. Y luego en la posición 0, 1, ese contador que vaya subiendo. Entonces, ahora es una variable que va a cambiar. Y como va a ser un conteo automático, lo que yo necesito es generar ahora un for. Entonces acá voy a poner un int i que va a empezar en 0 y que llegue hasta el pin número 10, o bueno, hasta el dato número 10, sumando de uno en uno. Abro las llaves y acá adentro voy a generar lo siguiente. Set cursor, indico el cursor donde va a estar, y la impresión. ¿Qué es lo que tiene que imprimir? ¿Qué es lo que está cambiando? La variable i. Entonces que imprima solo i. Si yo lo dejo de esta forma, va a imprimir el 0, va a imprimir acá el 0, pero
como no estoy generando ningún borrado, directamente aquí va a imprimir 1, aquí va a imprimir luego 2, 3 y así sucesivamente. Y yo no necesito que se imprima de esta forma, tengo que lograr visualizar lo que se está poniendo en la LCD. Entonces, para eso se utiliza la siguiente función llamada lcd.clear para poder borrar lo que está en pantalla. Punto clear me borra lo que está en pantalla. Y por último, tengo que indicar el tiempo de impresión. Entonces, el tiempo de impresión es de 1 segundo. Ya lo tenemos, ¿no? Pero pasa aquí lo siguiente. Si yo ejecuto el clear va a borrar todo lo que está en la LCD. No solo va a borrar la posición 0, 1, sino igual va a borrar lo que está en home. Entonces, lo que yo necesito es ingresar este home igual dentro del for. Al ingresarlo dentro del for, y como esto no cambia, se va a borrar, pero en una fracción de segundos y no se va a notar ese cambio que vamos a hacer. En cambio, de la parte de 0, 1, es decir, en la segunda fila, sí se va a notar ese cambio. Entonces, esta sería la solución. Y acá lo que estamos aprendiendo como nuevo es home, que me permite posicionarlo en los puntos 0, 0. Nada más. Pueden utilizar home o pueden poner set cursor 0,0. Es indiferente. Y luego otra nueva de las funciones es clear, que me permite hacer el borrado. Pues tengo esto. Vamos a llevarlo a Tinkercad. Lo pego y voy a inicializarlo. ¿Ok? Acá ya está el contador y va subiendo su conteo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así sucesivamente hasta que llegue al 10. Va a llegar al 10 y va a volver a reiniciarse. Y como pueden ver, solo está cambiando la parte de aquí abajo. La de aquí arriba no cambia, sigue siendo lo mismo. ¿Ven? No está cambiando en nada esta parte de aquí arriba. Sí está borrando y volviendo a imprimir, pero como está haciendo un borrado tan rápido, no se nota ese borrado acá, ¿no? Por lo menos cuando lo hagan de manera física no se va a notar. Tal vez en el simulador, como es un simulador, en uno que otro momento sí se va a notar un backlight, ¿no? Que se va a apagar y prender automáticamente, que pasa en algunos momentos acá, ¿no? Pero después va a dar de la misma forma. Entonces, por ejemplo, acá ya estamos viendo lo que hacíamos en el monitor serial, ¿no? Que iba imprimiendo datos diferentes en un determinado tiempo. Entonces, esta sería la solución para este segundo ejercicio. Preguntas. Creo que está bastante claro esa parte, ¿no? No está ¿Cómo muy haría, complicado. Dime. cómo haría para hacer el desplazamiento de un anuncio, como lo hacen en los antiguos cajeros, por ejemplo? Muy bien, me estaba olvidando de esa parte. Bueno, lo pensaba hacer en el siguiente ejercicio, pero lo vamos a aumentar directamente acá. ¿Listo? A ver, creo que no lo tengo en este Hay una otro librería para ejercicio. eso. Dame un momentito. Sí, Hay una en el librería. siguiente ejercicio se los voy a mostrar, por favor. Sí, lo tengo en el siguiente ejercicio. Y es una función de la misma librería. Ve, por ejemplo, aquí me dice imprimir de izquierda a derecha, pero ya utilizando el IDC. Enseguida pasamos a resolver esa pregunta entonces, ¿ya? Pero hasta aquí, hasta este ejercicio, ¿tienen alguna consulta sobre lo que se está explicando? ¿Está todo claro? Sí, ¿no? Entonces, como No pueden me ver, perdí un poco, ¿me puede lo que explicar de nuevo? ¿dónde te quedaste, Alberto? ¿Aló? Este foro se Ya, puede decir el contador inicio de 1-0. ya, por favor, prestemos atención. Le voy a explicar una vez más la solución y pasamos a lo siguiente, ¿ok? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho en este segundo ejercicio? A ver, vamos a explicarlo nuevamente para que les quede un poco más claro a todos si es que queda alguna duda. Para empezar, tenemos la librería Liquid Crystal que pertenece al IDE
Y a través de Liquid Crystal estoy creando una variable de ese tipo de librería llamada LCD. El nombre es indiferente, pueden poner el nombre que ustedes quieran. Pero si ponen un nombre, digamos aquí, ABC, por ejemplo, ese mismo nombre tienen que utilizarlo en todo el programa. Entonces acá lo primero que yo hago es indicar los pines de recepción de datos y transmisión. Y posteriormente los 4 pines del bus de datos para poder enviar mensajes. Luego, en el setup, inicializo la LCD. Inicializo esta LCD a través de lcd.begin, indicando en este caso el tamaño. Siempre el tamaño se indica acá. Si es una LCD de 20 por 4, en vez de 16,2 pongo 20,4. Nada más. Luego paso al loop. En el loop estoy generando un for para que se encargue de hacer ese conteo automático, que es lo que me pide el ejercicio. Generar un contador automático, el cual vaya del 0 al 10 y se muestre por la LCD a razón de un segundo. Entonces, pongo acá lcd.home, la cual es una función que me permite indicar que va a estar en la posición 0,0. La otra opción, si no quieren utilizar home, es poner set cursor y entre paréntesis 0,0. Funciona de la misma forma con cualquiera de las dos. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que home solo te lo posiciona en este lugar. Ya si ustedes quieren moverlo para el centro o más allá, obviamente no van a poder porque home solo te pone en el primer punto como tal. Luego, una vez que está situado en la posición 00, imprimo contador. Imprimo contador y luego me voy a la posición 0,1, es decir, me voy a la primera fila y en esta primera fila voy a imprimir el valor de i. ¿Cuánto vale i? La primera vez vale 0. Entonces va a imprimir ese 0 durante un segundo. Posteriormente hago el borrado, borro la pantalla. Borro la pantalla, vuelve a iniciar y vuelvo a ingresar con el home y vuelvo a imprimir el contador. Ahora, si digamos esta parte de acá, yo lo pusiera aquí afuera y lo borraría la pantalla, por más que lo vuelva a ingresar, va a borrarse constantemente, ¿no? Pero la idea es de que no se borre. Y si se borra, que no se note ese borrado. Entonces aquí pongo el borrado, o perdón, acá pongo las dos líneas, y con eso evito de que se vaya borrando constantemente también el contador. Entonces genera eso y va imprimiendo los valores de 0 a 10. Una vez que llega hasta 10, vuelve a subir, ahora i vale 11, 11 es menor o igual a 10, no, falso, entonces se sale del programa, vuelve a iniciar el loop y vuelve a empezar en 0 y vuelve a realizar las impresiones. Básicamente eso es lo que hemos hecho. Entonces, ahora, ¿cuál es la diferencia de trabajar con este nuevo módulo? Perdón, este módulo se llama módulo I2C y es un pequeño módulo que me sirve básicamente para reducir la cantidad de conexiones a través de la LCD. Se puede utilizar con Arduino, se puede utilizar con PIC, se puede utilizar con Raspberry y actualmente tiene soporte igual con Node MCU y con SP32. Entonces, ¿cómo funciona? Lo que se genera a través de este módulo es lo siguiente. Cuenta con 4 pines donde tenemos GND, BCC, SDA y SCL. Entonces, ¿qué significa? Que al tener SDA y SCL trabaja a través del protocolo I2C. Posteriormente, ¿qué más tiene acá? Tiene un jumper que está conectado en estos otros 2 pines. Si nosotros desconectamos este jumper, esa luz que va a estar en la LCD se va a apagar. Si lo dejamos así cerrado, va a estar esa luz prendida. Nada más. Segundo, fuera de eso, estos pines que están acá, estos 16 pines, se conectan con la LCD para que pueda haber transmisión de datos. Por lo general, es recomendable directamente soldarlo a la LCD para que pueda estar la transmisión de manera correcta. Y como tal, esta LCD, perdón, este módulo I2C, el potenciómetro que tenía la LCD igual lo tiene integrado ya dentro de esta placa, el cual es este. A través de este potenciómetro ustedes lo van moviendo hacia la izquierda, perdón, lo van moviendo en dirección de las agujas del reloj, de izquierda a derecha, y van a poder aumentar el brillo y el contraste, y si lo mueven en sentido contrario, va a pasar lo contrario, ¿no? Van a opacarlo un poco más, nada más. Entonces, para empezar,
con el módulo I2C, yo les había comentado en la anterior clase que a través de I2C se puede conectar varios dispositivos al mismo tiempo. ¿Cuánto es la cantidad de dispositivos como tal de los que se puede conectar? Para empezar, este módulo I2C trabaja a razón de 8 bits. Por lo tanto, va a poder generar 2 a las 7 conexiones diferentes, es decir, 128 dispositivos van a poder trabajar a través de I2C. 128 dispositivos pueden conectarle solo al SDA y SSL, siempre y cuando se indique la dirección de trabajo. Y eso es lo que vamos a aprender el día de hoy. ¿Cómo se puede generar la dirección a través de este módulo? Utilizando los pines que tenemos acá, del A0 a la 1. Entonces, estos pines trabajan a través de valores lógicos binarios, ¿no? Entonces, si está de esta forma, va a estar en la posición 000, luego pueden, si sueldan acá, estos pines estarían trabajando de la 0011 y así sucesivamente. Y es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, para poder trabajar con este módulo, sí o sí, se necesita la librería Liquid Crystal para I2C. Y esta Liquid Crystal la dejé en el repositorio para que la puedan descargar e instalar. Las conexiones a través de Arduino son de esta forma. La LCD, fíjense en qué sentido está apuntando con la pantalla para generar su conexión. Y a través de Arduino 1 se conecta a los pines A4 y A5. A través de Arduino Mega se conecta a los pines 20 y 21. A través de Arduino Nano, como trabaja con el mismo microcontrolador que el Arduino 1, igual trabaja en el A4 y A5. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a hacer este primer ejercicio que me indica imprimir el mensaje que teníamos anteriormente, módulo 1, Robotics Space NB, y hay que moverlo de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. Con esto ya respondemos igual a Alberto sobre la pregunta que hacía de los letreros, y vamos a hacer que lo que está acá se mueva en este sentido, se desplace, y luego vuelva en sentido contrario. Nada más. Entonces, fíjense cómo se han reducido las conexiones, cómo ha cambiado la cantidad de conexiones que tenemos. Directamente, SCL se conecta al SCL del Arduino, SDA al SDA, VCC a los 5 voltios, GND al GND. Y al final hemos reducido los 6 pines que se utilizaba a través de la LCD sin el módulo I2C a solo 2. Incluso acá yo puedo conectar otros 2 cables por I2C para otra LCD y tranquilamente va a seguir trabajando, ¿no? Entonces, es como una abreviación, o sea, en lugar de ser toda la conexión que se hizo en el primer ejemplo, ¿no? ajá, entonces, lo mismo que les dije hace un momento. Para poder trabajar con el módulo I2C, tienen que verificar esto, que esta posición 1, esta posición que dice aquí 1, se conecte con la posición 1 de la LCD. Micrófono, por favor. Gracias. Acá, por ejemplo, en la LCD, en la parte aquí izquierda aparece el número. Aquí va a aparecer el número 1. Y va a ir avanzando y el último número acá aparece como 16. Por lo general, estos números aparecen en letras de color blanco. Ahora, si digamos, ustedes tienen una LCD, sea de un beta, de un VHS, una LCD que han sacado de cualquier otro lugar y quieran reutilizarlo, tienen que verificar eso, que la posición 1 esté acá y la posición 16 acá. Si está al revés, es decir, si está la posición 1 en este lado y la 16 a este otro costado, igual funcionaría, pero tendrían que invertir la soldadura o la dirección de de la I2C, ¿no? En sentido contrario. ¿Qué pasa si, digamos, ustedes tienen el 1 por aquí o tienen el 1 por acá? Simplemente tendrían que hacer un puente entre este 1 hacia el 1 de acá y las demás conexiones siguen siendo las mismas, ¿no? Pero no pasa muy a menudo. Sí he visto uno que otra pantalla donde el 1 estaba en esta posición, en la posición número 2 o en la posición número 3. Entonces he cambiado esa posición por el pin 1 y lo demás he seguido conectando de la misma forma con los pines restantes y dio normal, ¿no? Eso es lo que tienen que revisar bien antes de ver
el trabajo, o si es que la LCD les va a llegar a servir o no para trabajar con Arduino y no realizar una soldadura en vano. ¿Ok? Entonces, eso es lo primordial. Segundo, acá está lo que les decía, su potenciómetro, que es el que se va a ir moviendo de izquierda a derecha, ¿no? Entonces, ¿cómo sería ahora la programación? El mensaje sigue siendo el mismo. Voy a volver acá atrás. Esto lo voy a volver a un estado anterior, que sería básicamente cuando hemos llegado a hacer el primer ejercicio, ¿no? Ahora sí ya está de esa forma. ¿Cómo se trabaja con la nueva librería? Ustedes ya saben cómo instalar las librerías, entonces simplemente voy a hacer el llamado a la librería, que sería I2C. Y a través de esta librería, lo que yo me encargo de hacer es indicar, fuera de darle el nombre, tengo que indicar, para empezar, acá en la librería, el tamaño. En la misma librería indico el tamaño, que va a ser de 16 por 2. Fuera de eso, indico la posición, la dirección de trabajo. Por lo general, la LCD trabaja en la posición 0x27. Si no está en la 0x27, se conecta a la dirección 0x20. Si no da en esa, 0x3f, 0x3g, y si no da con ninguna de todas estas, Un programita. directamente ustedes tienen que utilizar el programa llamado Scanner. Ese otro programa Scanner te permite indicar en qué posición se está direccionando la LCD. Por lo general no lo he utilizado mucho el escáner porque no he tenido muchos problemas. Siempre me conectaba, si no era la 27, era la 20. Salvo una vez que conectaba a estas otras dos, que ahí recién daba, ¿no? Pero la mayoría de los dispositivos trabajan, o bueno, la mayoría de las LCDs, cuando solo trabajan con una, por defecto trabaja en la 0x27 a través de la librería y directamente da. ¿Ok? Entonces, eso es lo que pone. Con diferencia a la anterior, se pone la dirección y el tamaño. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si aquí yo tuviera una LCD de 20x4 de la misma forma? Se conecta en la posición y el tamaño, 20x4. Fin. Lo siguiente, una vez que tengo eso, paso aquí al setup. Y en el setup, para empezar, ya no pongo begin, sino la función init. Init es una función que pertenece a esta librería, la cual me permite inicializar el módulo utilizando el módulo I2C. Es decir, a través de esta función ya estoy indicando que la LCD está trabajando con un módulo I2C como tal. Luego, lo siguiente que yo hago acá es un borrado. Utilizo un backlight, el cual lo generamos a través de la misma forma. Entonces, lcd.backlight. Este backlight me permite encender el LED que tiene la pantalla LCD. A través de esta función me permite encender dicho LED. Después de encender, simplemente acá voy a generar la impresión. Ya no utiliza Home, no existe esa función dentro de la librería, pero sí seguimos con el set cursor. Entonces, el set cursor lo voy a imprimir en la posición 0,0. Y luego, este otro igual en la posición 0,1 para que luego podamos hacer el giro hacia la izquierda y a la derecha. Ahora, perdón. Ahora, una vez que hago esto, vamos a hacer que se mueva de izquierda a derecha. Primero, para poder generar diferentes posiciones, vamos a utilizar un for, el cual nos va a permitir moverlo por lo menos unas 16 veces o unas 15 veces. Vamos a irlo probando. Entonces aquí tengo igual, ¿no? Va a empezar en 0. Lo pongamos hasta 13 para empezar, a ver si con eso se va toda la izquierda. Y luego abrimos acá el for. Y aquí adentro vamos a hacer que se posicione, pero como no va a cambiar este valor, entonces esto ahora lo voy a subir al setup.
Ya está. Y por último, aquí lo único que vamos a hacer es que cambie de posición en posición. Para poder hacer ese desplazamiento, primero vamos a hacer que se desplace hacia la izquierda y para eso se utiliza scroll, display, left. Te Al falta el generar LCD. esta, gracias, al generar esta función, me va a permitir moverlo en este sentido, ¿no? Es decir, hacia la izquierda. Pero este scroll display left tenemos que indicar con la función, ¿no? Que sería de la LCD. ¿Cuánto lo va a hacer esto? Durante 13 veces, 13 posiciones. Le vamos a dar un tiempo para que haga ese movimiento y se pueda visualizar de por lo menos unos 400 milisegundos. Y una vez que realice ese movimiento, vamos a hacer que haga el movimiento en sentido contrario. Entonces, ahora, para hacerlo en sentido contrario y haga el desplazamiento hacia la derecha, simplemente pongo aquí right. Y con ello ya lo tendríamos. Listo, ¿no? Entonces, ahora, todos los que lo tienen esto de manera física, ya lo pueden probar. Igual lo voy a subir al mío, enseguida les paso. No les pasaré para que vayan probando conmigo. Les pasé completo y yo lo voy a subir igual. Como siempre, ¿no? Para subir el programa siempre tienen que verificar que acá diga la placa de trabajo. Yo estoy con un Arduino 1, el COM y aquí me faltó algo más. Aquí tengo un pequeño error y este error tal vez lo va a dar a ustedes que he puesto coma y era punto y coma, ¿no? Ahora sí, a ver, vamos a revisar. Sí, creo que ahora sí sin problemas. Entonces, ahora sí se los paso, perdón. Se me fue una comita. Ahí lo tienen. Y ya está, ya lo he subido el programa. Lo voy a subir esto un poco más para que se pueda visualizar que está yendo igual hacia la derecha. Por lo menos lo vamos a subir a unos 22 o 20. Y con eso ya tendría que poder cambiar, ¿no? Ahora sí ya les mostré igual a ustedes de la misma forma.
Ale, puede que se haya. Creo que está pasando lo mismo con los puertos de comunicación, Ale, que estás teniendo al igual que en el anterior. Conectalo a los pines que están encima del pin número 13, es decir, conectalo a estos pines de acá arriba. Aquí a este último es el SCL y acá el SDA. Probalo en esos dos pines, ¿sale? En estos otros dos de acá. El SCL es el último y el SDA es el de al lado. Ya, en esos probalos porque te acuerdas que el anterior igual los has conectado acá para la clase anterior y te dio el mismo problema y no te generaba. Entonces, si te da aquí, entonces puede ser que estén fallando estos pines. Y si no, la otra opción es que no se están conectando bien tus cablecitos con el módulo. ¿Ok? Pruébalo, por favor. Ven, y es así, por ejemplo, cómo se podría generar. Ahora, ¿qué pasaría si, digamos, ustedes quieren que todo el tiempo se muestre de esta forma? Es decir, está imprimiendo, sale de la pantalla, vuelve a ingresar y está imprimiendo en un solo sentido. Entonces, si es de esa forma, lo único que necesitan hacer es lo primero, ¿no? Esto y lo ponen solo con un solo for y va a ir en esa dirección constantemente, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a hacer en sentido contrario. Ahorita les acabo de pasar un video de funcionamiento al grupo y ahora lo voy a hacer con esta otra opción para que me imprima la LCD girando todo el tiempo a la derecha y vuelve a ingresar, vuelve a ingresar. Con esto mismo se puede hacer, digamos, para ingresar, digamos, yo quiero ingresar un número de cuenta y así, digamos, o una contraseña. Claro, se puede generar igual eso. Sería básicamente como un control de acceso, ¿lo ven? Entonces, como pueden ver, por ejemplo, en el último video que les acabo de pasar, hay mucho retardo en lo que envía, en lo que va cambiando los datos. Entonces, esto lo pueden cambiar, ¿no? Entonces, lo voy a poner, por ejemplo, a 10, a ver qué tal. Y si mejora, para que vaya generando constantemente, ¿no? Apenas salga, vuelva a ingresar. A ver, lo vamos a probar. Y ya estaría, ¿no? Entonces, eso es lo que ustedes ya van cambiando acorde a lo que vayan requiriendo. O si no, directamente, solo le ponen el scroll, ¿no? Solo ponemos con el scroll, va a generar hasta que vaya cambiando.
Y con eso ya tendría que salir de la pantalla y volver a ingresar constantemente, ¿no? A ver, lo veamos de esa forma. Si lo ponemos, por ejemplo, este scroll va a generar hasta llegar hasta la última posición de que se salgan las 16 líneas y luego va a volver a ingresar, ¿no? Entonces, no es tan conveniente utilizarlo solo de esa forma, sino podemos utilizarlo con el for para delimitar la cantidad de tiempo, ¿no? En cuanto a los espacios. A ver, voy a probarlo ahora a 5 para ver que sea un poco más rápido. Y sigue mostrando igual, ¿no? Entonces simplemente va a generar hasta el valor asignado. ¿Ya? Al cambiarlo los cables, a ver, intentar con otros dos jumpers macho hembra y probarlo. No tendría que darte fallas, a no ser que tu LCD también esté mal, pero no creo. A ver, probarlo por si acaso. ¿Ya? Entonces, así funciona. Pasamos al ejercicio ahora sí para ustedes. Y para empezar, hay que hacer lo siguiente. Generar un contador automático del 0 al 20 a razón de 200 milisegundos. Es decir, en base al ejercicio 2, tienen que hacer lo mismo, pero ahora para este otro utilizando el protocolo I2C. Nada más. 5 minutitos para que lleguen a su solución. Con diferencia al ejercicio número 2, ahora cuenta del 0 al 20, pero a razón de 200 milisegundos y ya no a razón de un segundo, ¿no?
Una pregunta, profe, ¿para qué servía el LCD Black Light? Es para encender el LED que está en la LCD. Último minuto. Ya, tiempo. Entonces ahora tenemos que hacer la impresión del contador que llegue hasta 20. Y esto se va a imprimir cada 200 milisegundos. Entonces vamos a cambiar acá lo que necesitamos, lo cual sería desde esta parte de acá arriba, ¿no? El setup no se toca porque está inicializando el backlight para que se encienda el LED. Y en el for es donde vamos a hacer los cambios en el set cursor en 0 y aquí simplemente decía contador. Contador. Y en la siguiente posición va a cambiar el valor de i. Imprime. Y lo último que nos faltaría acá, para que no imprima sobre lo que ya está, es generar la función clear, ¿no? Tenemos el sd.clear, se borra y automáticamente va a volver a funcionar. Eso era todo y con eso ya tendría que dar tranquilamente. A ver, vamos a subirlo el programa. Y no tendría que darme errores, ¿no? Entonces, ahora, lo que hicimos básicamente fue eso, ¿no? Seguimos trabajando con el for, pero hemos integrado el ejercicio 2 utilizando ahora la Liquid Crystal I2C. Nada más. Y va generando su contador automático de manera, bueno, un poco más rápida, a razón de 200 milisegundos va haciendo sus cambios. Ahora, para ustedes, el último ejercicio. Mostrar por la pantalla LCD la humedad y temperatura en grados centígrados una vez por segundo. Es decir, van a trabajar con un DHT, sea un 11 o un 22, y acá tienen que imprimir lo siguiente. T, 2 puntos, y aquí el valor
de la temperatura, ¿no? Recuerden que es un valor flotante, entonces nos va a devolver un valor, sea de 2 dígitos por lo general, punto, y aquí otros 2 valores, ¿no? Y fuera de imprimir el valor de la temperatura, aquí tiene que imprimir grados centígrados. Entonces basta con que impriman el asterisco y el porcentaje. Y en la humedad, de la misma forma, aquí va a imprimir humedad igual, es decir, los 2 puntos, el valor de la humedad, porcentaje, espacio y humedad relativa. ¿Ok? Entonces se los voy a poner igual acá, lo que tiene que imprimir, ¿no? Imprime la temperatura, digamos que es 25.0 grados centígrados de esa forma, y la humedad, que es de un 52.0%, espacio, humedad relativa. Básicamente eso es lo que tiene que imprimir y tiene que cambiar esos datos cada segundo, ¿no? Cada segundo va a ir borrando y volviendo a imprimir, borrando y volviendo a imprimir. De esta forma. ¿Ya? 5 minutos igual. Disculpe, ¿qué tipo de DHT es? Estoy utilizando el 22, pero si tienen el 11, pueden usar el 11, si no, igual pueden usar el 22.
Último minuto. Ok, tiempo. Pasemos a la solución entonces del ejercicio plasmado, ¿no? Entonces acá ahora tenemos que imprimir los valores de la temperatura y la humedad. Entonces voy a hacer el uso de la librería DHT. Luego de generar el uso de la librería, tengo que llamar a un objeto de dicha librería, ¿no? En este caso voy a utilizar el nombre sensor, o puede ser cualquiera. A ver, lo vamos a poner ahora, por ejemplo, DHT, pero en minúsculas. Y acá tengo que indicar el pin de trabajo, dónde está conectado. El DHT lo tengo conectado al pin número 6. El tipo de DHT, DHT 22. Si están utilizando el 11, simplemente lo ponen DHT 11, nada más, ¿no? Es el único cambio que se hace en cuanto al sensor. Después, inicializo en la parte de acá abajo dicho sensor. Entonces, DHT.begin. Ok. Y una vez inicializado, nos falta acá las variables, ¿no? Humedad y temperatura. O pueden inicializarlo como variables locales, es indiferente. Entonces, lo siguiente es aquí generar esos valores, ¿no? Si la temperatura va a ser igual al DHT y la lectura, ¿no? Y la humedad de la misma forma. La humedad es igual al DHT. Existen diferentes formas de cómo imprimir acá en la LCD. La primera, se las voy a mostrar, y luego les voy a pasar otra cuando ya utilicemos las cadenas. Y para empezar sería esto, ¿no? Tengo aquí el DHT y la primera posición va a ser del set cursor en la posición 0, donde voy a imprimir la temperatura. Después de imprimir la temperatura, paso a imprimir el valor. Entonces voy a volver a copiar esto y aquí imprimo ahora el valor de dicha temperatura. Después de imprimir el valor, ahora imprimo el porcentaje que me decía, perdón, los grados centígrados, ¿no? Listo. Y acá el segundo pasa a la siguiente fila. Y en esta segunda fila vamos a hacer lo mismo. Voy a cambiar todo esto. Y aquí vamos a imprimir la humedad. Y tiene que imprimir en porcentaje de la humedad relativa. Tal como me indicaba, ¿no? Tengo la humedad relativa. Y eso sería básicamente todo, ¿no? Pero
A ver, vamos a irlo subiendo el programa. Si es que no me lanza ningún error. Aquí me faltó, ¿no? Esto es DHT. Y esa sería la solución, ¿no? Si directamente no tienen ningún dato, acá va a imprimir simplemente NaN, ¿no? NaN y va a imprimir este asterisco y el porcentaje, o bueno, el asterisco y C, y en este otro lado el porcentaje y HR, ¿no? De manera relativa. Esta sería una solución, pero nos falta algo, ¿no? El tiempo que decía de impresión. Entonces esto va a imprimir cada segundo. Y por último, para que podamos mostrar el nuevo valor, tiene que haber un clear, ¿no? Entonces ahora sí, esta sí sería la solución correcta. Y acá lo tenemos, ¿no? Ahora sí, ¿no? ¿Cómo se podría optimizar esto? Voy a abrir uno nuevo y en ese nuevo lo voy a poner. Todo el código lo estoy copiando. Y otra forma de no tener que utilizar tantos print, print, print constantemente, lo que yo hago es aquí crear una cadena donde va a almacenar todo ese valor y simplemente voy a imprimir la cadena. Por ejemplo, digamos, le voy a llamar temp. Y esta cadena va a almacenar, para empezar, lo siguiente. T, dos puntos, más string de T, más el asterisco, y acá lo tengo todo eso. Y de la misma forma genero otra cadena para la humedad, a la cual le voy a llamar solo donde tengo aquí la humedad, a convertir el valor de esa humedad que es flotante, porcentaje, y acá lo único que hago es imprimir eso. Es decir, voy a imprimir temp, y acá en este segundo imprimo solo Y esta sería otra solución. Cualquiera de las dos les va a funcionar. ¿Qué es lo que estoy haciendo acá? ¿Qué significa esto? Concatenación de cadenas. Dentro de la cadena, en este caso cadena local llamada temp, estoy juntando la primera cadena que es T, dos puntos. Luego, el string de T, estoy generando una conversión de este valor flotante a tipo cadena y la estoy concatenando. A eso se le llama concatenar, lo estoy uniendo esas dos cadenas y la estoy uniendo con esta otra más, ¿no? Después de que genera este, lo uno con el restante. Y una vez que tengo eso, simplemente va a ir imprimiendo. Entonces, igual lo vamos a hacer la prueba. Te las paso esta. E igual, vamos a hacer la prueba, como les decía. Y la voy a subir el programa. Y tranquilamente tendría que darme de la misma forma, ¿no? Recuerden que puede haber diferentes tipos de soluciones. Ustedes deciden cuál les es más precisa o cuál les convence más, ¿no? Pero esa sería la solución del ejercicio. ¿Ok? Preguntas.
Profe, una cosa, en esta Sí, ocasión Andrés, con el I2C igual limpiamos con Clear. no tenemos que repetir no teníamos que hacer todo eso de la clase 4 así, digamos, así un poco largo. ¿Perdón? Con todo, yo iba a hacer con todo el define y todo eso que hemos hecho en la clase 4. No, no es necesario. Hemos visto una clase posterior que directamente o bueno, en la misma clase que se podía optimizar ese código, ¿no? Directamente poniendo solo la línea acá. Y con eso nos hemos evitado generar los define y también optimizar la memoria, ¿no? Ah, claro, o sea, solamente tengo que hacer esa abreviación. Una pregunta, ¿qué significa ese 0 por 20, 0 por 3F y ese 0 por 3G? O sea, ¿qué quiere decir? Eso 0 por 20 quiere decir más o menos. Bueno, ya lo expliqué al iniciar la clase, lo volvemos a explicar nuevamente. Estas que tenemos acá son direcciones. ¿A qué se refiere con eso? Si tu LCD no se ha conectado en la 0x27, se conecta en la 0x20. Si no se ha conectado en la 0x20, puede conectarse en la 0x3F o en la 0x3G. ¿Qué pasa si, digamos, no se ha conectado en ninguna de estas, que por lo general es en la mayoría de las veces que se conectan? Entonces se asigna otro valor. Pero ¿cómo podemos obtener el valor de manera más precisa? Existe un programa llamado Scanner y el programa Scanner simplemente te permite escanearlo, la I2C y mostrarte el valor. Déjame ver un momento, creo que lo borré, la Scanner, pero lo voy a descargar en este momento, igual se los voy a subir al repositorio. Entonces aquí voy a poner el programita, tendría que ser Scanner, ¿dónde estás? Acá está, este es el código del escáner y lo único que se encarga de hacer, a ver, es simplemente verificar la dirección de trabajo. Por ejemplo, acá lo vamos a poner, lo voy a subir. Enseguida igual se los voy a pasar, no se preocupen. Entonces va revisando la dirección de trabajo y te indica en qué dirección exactamente está trabajando la LCD, por ejemplo. Entonces aquí yo lo abro el monitor y aquí me dice que está empezando a escanear y me dice, mira, tu I2C está conectada por defecto en la dirección 0x27. Entonces esa es otra forma de saber la dirección. Generas el código y con este código lo puedes directamente verificar, ¿no? Este código te lo proporciona la página de Arduino para que puedas probarlo, ¿no? Entonces, como es un poco largo, se los voy a pasar a través del grupo. Pero básicamente esa es su función, ¿no? Solo escanear las direcciones disponibles y te indica en qué dirección se está conectando. ¿Ok? ¿Quién tiene otra pregunta? Más o menos, esto podría ser también utilizado en un robot, digamos, que me vaya mostrando las distancias o que me dé una advertencia, ¿sí? Sí, como un Pero una, monitoreo de datos, en esencia, ¿no? sí, o una pregunta, Dime. o sea, digamos, he visto también que esos implementos para uno de esos que vienen como que esos que tú utilizas para los cajeros, algo parecido que tú utilizas para los cajeros, eso que dice, por ejemplo, que tú tienes que uno de esos dispositivos que tiene un cantidad de números que es para Arduino, que es como para hacer contraseñas, así, que como se podría usar también ese, combinar con ese LED, con ese LCD. Ujú. O sea, es como, digamos, combinar, Eso se puede utilizar dependiendo, digamos, como para insertar un número telefónico, por ejemplo. ya.
Por ejemplo, En ese, sí, aquí ya depende simplemente de cómo tú deseas desarrollarlo. A ver, ya te termino de escuchar y me indicas para que o sea, por ejemplo, no ese hablemos es sobre la marcha. como el de Dale, ¿qué más? no solo es como el de los teléfonos antiguos, por ejemplo, que se usaban antes, por ejemplo, que tenían su LCD y, o sea, tenían todo eso que se supone que estamos viendo. Por ejemplo, como, con eso se puede hacer marcar un número o algo, ¿no? Hola. Claro, puedes hacer el marcado de dicho número y luego que se muestre ese número que estás marcando a través de la pantalla, ¿no? O que, por ejemplo, no sé, se pueda generar una caja fuerte o un acceso con caja, a la caja fuerte que cuando tú mandes los datos, sea a través de tu celular, esos datos se muestran a través de la pantalla. Y si la contraseña no es correcta, entonces que directamente no te dé el acceso o te aparezca un mensaje que diga acceso incorrecto. O si la contraseña es correcta, que recién ingrese al sistema y puedas realizar diferentes procesos, ¿no? O sea, eso ya es dependiendo de cada uno en qué quisiera integrarlo la LCD como tal, ¿no? En qué quisieran aplicarlo, digamos así. ¿Ok? Pero ya verás, haberte absuelto la duda. ¿Quién tiene alguna otra pregunta? O si tienes otra pregunta, igual dímela. Ok. Como han podido ver, entonces no está muy complicado, no es muy difícil el manejo del LCD. Básicamente es entender bien perdón, entender bien solo las funciones, ¿no? Que hemos visto en sí la mayoría. La única que no hemos visto acá es la No Backlight y la Create Chart, que básicamente me permite crear un carácter personalizado, ¿no? Pero después todas las demás sí las hemos desarrollado, que son el init, el clear, set cursor, print, scroll display para poder moverlo de izquierda a derecha o viceversa, backlight y el no backlight, que es esta otra, que lo único que hace a diferencia de esta es apagarlo el LED, que el LED esté siempre apagado. Nada más. Este va a estar siempre apagado y backlight con la B minúscula siempre va a estar encendido. Eso es para poder apagarlo a través de software. Ahora a través de hardware, si lo desconectan ese jumper, igual se apaga, ¿no? El LED, entonces es indiferente. No, eso es lo único que no habríamos visto, porque ya la creación de los caracteres es un poquito más complejo, ya que se maneja a nivel de vectores y eso todavía no hemos trabajado, pero lo vamos a ver ya en futuras clases. Pero es básicamente eso, ¿no? Entonces, hasta ahí sería todo el avance del día de hoy, donde hemos visto ya las funcionalidades que les mencioné y hemos ido imprimiendo datos a través del LCD, ¿no? ¿Cuál es la finalidad de esta clase? De que ustedes ya cuando vayan haciendo proyectos de manera embebida o proyectos compactos, puedan mostrar o hacer el monitoreo de sus datos directamente en el LCD y no necesiten de una computadora para conectar la información o para poder mostrar dicha información como tal, ¿no? Sí o sí tenga que estar en monitoría, sino directamente en su pantalla LCD, dependiendo del tamaño que vayan a realizar. Por ejemplo, y ya para cerrar, ¿qué pasaría